Esta es la historia de una afición que devino en pasión y que ha acabado convertida en exposición. El mundo del cómic, reflejo de la vida y de las pulsiones del ser humano, se muestra ahora en el sótano de un palacio, el de los Morlanes, con un Cicerone de excepción, su comisario y propietario de la colección. Con ustedes, Juan Rollo. Caramba, caramba, el genuino Juan Rollo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien. estás? Es una magnífica réplica tuya, una caricatura extraordinaria, ¿no? Una marioneta hecha por Carlos Melgares, un gran dibujante de cómics aragonés. Bueno, me encanta estar contigo en esta exposición, una visión del cómic en España, en la que exponéis originales, solo originales de los mejores dibujantes de TVO del país. Sí, el objetivo era llevar el cómic no solamente al kiosco, a la cultura popular, sino también al museo y exponer realmente obras originales como obras de arte que son. Pues vamos a ver la exposición. ¿Qué te parece? Vamos allá. Darte la enhorabuena por esta exposición porque verdaderamente es magnífica. Veo, sin embargo, que hay solamente una sala dedicada a los niños y a los adolescentes. Se identifica normalmente el TVO con los niños y, sin embargo, vemos que es un lenguaje universal. ¿Qué prefieres, la palabra TVO o la palabra cómic? Son muy parecidas. Sí que es cierto que en sus orígenes la palabra TVOs, claro, en los años 50, 60, 70, la mayoría de los lectores eran niños que luego ya crecieron con la transición y ya empezaron a leer otro tipo de TVOs que ya adaptaron el nombre de cómic, bueno, pues un poco para distinguir, ¿no?, entre ese cómic infantil y ese cómic más adulto, ¿no? Pero efectivamente, la exposición solamente hay una sala dedicada al cómic infantil. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay más? Porque reivindicamos precisamente el papel del cómic como una lectura también que puede ser perfectamente para adultos y sobre todo distinguir. No todo el cómic puede ser leído por niños. Hay lecturas que son adultos, de temas de política, de sociedad, temas eróticos también, claro, que realmente no son lecturas adecuadas para los niños. Sí que es cierto que cada vez también los niños deberían introducirse también en la lectura de cómics, porque al final es un medio de comunicación, una herramienta de comunicación pedagógica también social como otra cualquiera. Ya lo creo, sin duda. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts. ¿Esta es una exposición que habéis planteado para expertos o para todos los públicos? Desde luego los expertos van a disfrutar mucho, van a disfrutar muchísimo, pero también el público en general, porque ten en cuenta que aquí hay un montón de originales y muchas de las personas que vengan seguramente, si no ese original en concreto, habrán leído alguno de esos TVOs, ¿no?, de Roberto Alcázar y Pedrín, del Capitán Trueno, y seguramente que recordarán también tiempos pasados. Los históricos, ¿no? Los históricos, efectivamente. Explícame un poco, Juan, ¿cómo habéis concebido la exposición? ¿Cómo la habéis organizado? Bueno, el culpable de esta exposición es Eduardo Laborda, que fue al final el que me indicó que esto debía ser un homenaje a las tradicionales revistas de cómics, que hoy en día, pues la verdad es que ya hay muchísimas menos, ¿no? Porque antes el cómic se compraba en los kioscos, luego se intercambiaba y al final las revistas de cómic lo que hacían luego era, bueno, pues adelantar una serie de historias que luego te las podías comprar en el álbum. Entonces, esta exposición lo que pretende también es que haya un diálogo también con la guía didáctica. Ya. Es decir, en la pared solamente va a haber los originales y en la guía didáctica va a ver cómo estaba el color, el proceso productivo, todo eso. La cuestión de los originales me parece extraordinariamente interesante porque realmente lo que se plasma es el dibujo en origen antes de que forme parte de una encuadernación. Exactamente, que es la obra de arte original que es hoy en día cuando se pone en valor. Ten en cuenta que muchos de estos originales han venido de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Holanda, porque estaban desperdigados los originales por editoriales de otros países. Ten en cuenta que los autores españoles estaban súper cotizados en la época fuerte del TVO. Ya. Todos los originales, si me lo has explicado bien, son de tu colección y son desde los años 50 hasta el 2018. Exactamente. Conseguir esta colección lleva muchísimo trabajo. ¿Cómo la has ido organizando? ¿Cómo lo has ido consiguiendo? Bueno, en muchos pasos con los contactos directamente pues con los autores o con las familias de los autores también, y luego también, como te explicaba, también en muchos casos también yendo a subastas también, a mercados extranjeros, porque hay originales que se perdieron en su momento y que, bueno, están desperdigados por ahí por el mundo. Precisamente estoy viendo aquí un original de la revista Maga donde se reproducían historias de fútbol que a mí me apasionaban cuando era un enano. Tú
adquiriste la pasión por el cómic, me imagino que como todo el mundo, en la familia, de pequeño, tengo entendido que tu tía abuela Pilar tenía ya cómics. Sí, me compraba muchísimos, ya empezaba con los Don Mickeys, aquellos también que se reproducían también en España, y Maga en concreto pues hacía muchas historias de actualidad, ¿no? De música, de cantantes de rock, sí. En concreto también pues de deportes, ¿no? Al final ese tipo de lecturas era lo que tenían los niños de la época, de los años 70, 60. Sí, yo recuerdo pues eso, personajes como Américo que te comentaba antes, sí. Un jugador que me acuerdo, no sé de qué equipo era, pero que esas historias de hambre que... En muchos casos los equipos se los inventaban para tampoco tener ahí conflicto con el Barcelona o el Madrid o el Zaragoza, ¿no? Con lo cual también eran historias también muy divertidas, muy humanas también, realmente con muchos valores de la deportividad, la honestidad, y luego es verdad que había personajes buenos y personajes malos. Sí, sí. Entonces era un poco la lucha entre el bien y el mal, todo en aquella época, claro. Juan, ¿tú te acuerdas cuál fue el primer original que conseguiste? Pues yo creo que el primero fue uno de José Antonio Bernal, un dibujante también zaragozano, también del Jueves, y yo creo que él fue de los primeros que conseguí, porque la pasión por el coleccionismo de los originales yo creo que entra un poco también dentro del fetichismo, es decir, a mí me gusta mucho sobre todo conocer a los autores o conocer a familiares de los autores de ese tipo de historias que yo he leído de pequeños, de historias que yo sigo y que me encanta a mí, pues bueno, pues el ser poseedor de esa pieza original, ¿no? Claro, es el carácter humano que tiene siempre el cómic. Sí. Y cuántas historias he estado yo hablando con muchos dibujantes de cómics. Las redes sociales son importantes para el montaje de esta exposición. Vampirella, por ejemplo. Pues tengo entendido que sigue viva la modelo que sirvió para crear el dibujo y que vive en Granada y que tiene 70 años. Efectivamente, vive en Guarafé, en Granada, Juana de Aro, que en aquella época se llamaba Carol de Aro, porque era bailadora también, y yo entré en contacto con ella gracias a las redes sociales, gracias a Facebook, y tengo una relación, la verdad es que epistolar muy divertida, porque ella me va contando pues muchas historias de aquella época, ¿no? Actriz también de fotonovelas, también como Luis García, el autor también de este original. Este, por ejemplo, es un original de Pepe González, de Vampirella, para Warren, en Estados Unidos, o este, por ejemplo, también es fíjate ya como el estilo también es mucho más diferente, mucho más fotográfico, mucho más artístico, ¿no? Luis García aquí, fíjate, representa aquí a Víctor Mora, que es el creador del Capitán Trueno. Sí. Esta chica de aquí es Juana de Aro, y este otro señor de aquí es Carlos Jiménez, otro también dibujante también de aquella época, de esa época maravillosa de Selecciones Ilustradas, la agencia mítica en Barcelona. Fíjate. La verdad es que se trata de un concepto muy humano de la exposición, porque me estás hablando de personas absolutamente reales en ese sentido, ¿no? Efectivamente, o aquí Rafael López Espí, también yo creo que el maestro de todos ellos, ¿no? En aquella época, donde fue la persona que empezó a hacer portadas de superhéroes Marvel y DC cuando vinieron a España en los años 70, 80, pues se les encargaron a él hacer todas las portadas, y en este caso pues es una revista también de terror también. Sí, tenemos aquí un muestrario muy interesante, pero me gustaría detenerme sobre todo, ya sabes a dónde vamos, sí. Carlos Ezquerra. Sí. Carlos Ezquerra, ¿supone realmente la internacionalización del cómic de un autor aragonés, Juan? Carlos Ezquerra yo creo que es el gran autor aragonés internacional, es el creador del personaje El Juez Dredd junto con John Wagner, el guionista. Yo creo que es la gran referencia de esta exposición, desgraciadamente también porque falleció también Carlos a los pocos días de inaugurarse la exposición, entonces esta exposición es un homenaje a él realmente. Lo que estamos viendo ahí precisamente es un original magnífico, ¿no? Sí, es un original magnífico y sobre todo que hay que entender la importancia histórica cuando fue creado este personaje, que quería representar un poco a la policía antidisturbios, ¿no? De aquella época. Pero claro, hoy en día sí que muchas veces los policías antidisturbios sí que llevan hombreras, van acolchados, llevan escudos, pero en aquella época los grises no iban así, iban con traje, o los bobbies ingleses iban con traje y en todo caso con el casco, ¿no? Con lo cual Carlos Ezquerra realmente era un avanzado para su época en ese futuro posapocalíptico que creó, en ese mundo distópico, ¿no? Del Juez Dredd y de Mega City One. Un artista rompedor. Y luego aquí tenemos unos magníficos dibujos, unas magníficas recreaciones que ha hecho David Guirao, porque no solo David, sino muchos otros artistas de cómic aragonés han participado en la exposición. Ahí tenemos a ti, sí, como economista.
¿Man? Sí, eso es un dibujo de José Antonio Bernal, también otro de los dibujantes aragoneses más en boga, dibuja muchísimo para el Jueves, ¿no? O Han también, el autor de Super López, que tiene también otros dibujos, otras revistas muy importantes, o Calvo, el autor de Supermaño, uno de los padres del underground aragonés y español, junto con Calpurnio, junto con Javi Rollo, con Calitos, que ha sido un poco, la verdad es que Aragón ha tenido mucho que ver en el cómic a nivel nacional, y Aragón yo creo que ha sido también punta de lanza en muchas series muy importantes, y que a lo mejor muchos de los lectores de cómic no saben que son aragoneses, pero en este caso sí. ¿Y tú dirías que estamos viviendo ahora una edad de oro del cómic aragonés? ¿En este momento? En este momento, en cuanto a oferta de cómics, en cuanto a calidad de los autores, en cuanto a guionistas, dibujantes, coloristas, sin duda estamos en un momento realmente lúcido del cómic. Lo que sí que se echan falta son lectores. Claro. Es decir, que haya más gente que compre tebeos, que lea tebeos, que en la escuela también se utilice también como herramienta pedagógica fundamental, que haya más exposiciones de este estilo, ¿no? Que reivindica también no solamente la cultura popular, sino el arte también, que vaya a los museos, que empiece a haber, bueno, pues esa dinámica otra vez de compra de tebeos, ¿no? Porque ten en cuenta que antes los tebeos muchas veces se vendían en los kioscos, se intercambiaban, con lo cual, fíjate, un solo tebeo lo que podía dar de sí, ¿no? Lo podía leer un montón de personas, ¿no? Las bibliotecas es muy importante también, ¿no? La Cúbit, por ejemplo, en Zaragoza, por ejemplo, pues realmente, claro, está haciendo una labor también de atesoramiento de fondos, de divulgación del cómic, ¿no? Todos los premios también que se editan ahora, los salones del cómic, el de Jaca, el de Zaragoza, las jornadas que hay en Huesca, en Teruel, todo este tipo de cosas yo creo que son muy importantes para, bueno, avivar el interés otra vez por los cómics, que la gente no tenga pereza por leer tebeos. A ti te ha interesado siempre mucho el cómic social. Me gustaría que me hablases un poco de por qué y también por qué te has hecho eco a la hora de la selección en esta magnífica exposición de cómic. Sí, dentro una de las salas está dedicada al cómic social y está dividida entre lo que es el cómic económico y lo que es el cómic y la discapacidad. El cómic económico, porque al final, pues por mi labor como economista, pues también me interesa mucho también esa ciencia social que es la economía, y hemos traído también pues diferentes originales desde la familia Ulises del tebeo, dibujada por Beneham, hasta pues aquellos problemas que retrata Paco Roca en la trilogía de Un hombre en pijama, ¿no? Reflejando la deuda como la esclavitud moderna, ¿no? Y como al final las relaciones entre países, los del norte y los del sur, se basan muchas veces también en temas también económicos y en esa asimetría de la información que tienen unos sobre los otros. Y luego también el cómic y la discapacidad, pero hemos enfocado el cómic y la discapacidad desde los personajes del cómic que tienen discapacidad, pero que esa discapacidad queda un poco invisibilizada frente a las virtudes, frente a las capacidades que tienen, ¿no? Cuando están retratando Juan Espadas a los enanos del Señor de los Anillos, no se fijan en que son enanos, se fijan en que tienen más bravura, más valentía, más inteligencia que otra serie de razas del planeta, ¿no? Con lo cual realmente al final yo creo que enfocamos la discapacidad desde ese punto de vista positivo, como valor y no como tanto como discapacidad. Ya sabes que en Canal Saturno nos interesa mucho el cómic como elemento pedagógico. ¿Tú consideras que desde un punto de vista docente el cómic tendría cabida en escuelas, universidades? ¿Serías partidario de introducirlo de una manera definitiva? Totalmente, no debe ni muchísimo menos sustituir a los libros, ni sustituir a los tratados, ni sustituir a las estadísticas, pero sí que al final puede ser una forma también de azuzar la curiosidad, ¿no? De hecho, aquí en estas exposiciones va a haber muchos talleres también para niños, en donde al final, pues bueno, de una manera pedagógica se les explica el lenguaje del cómic, las onomatopeyas, las viñetas, los bocadillos, la forma en la que se realizan los guiones. Yo creo que al final es una forma también de entender, bueno, pues un medio de comunicación muy visual en el siglo XXI, que al final la imagen es también lo que prima. Oye, ¿y dirías que el cómic es el último reducto realmente fuerte del papel?
Pues puede ser. Realmente al final, hoy en día los cómics que se venden no tienen nada que ver con los que se vendían en otras épocas, ¿no? Hoy en día los cómics son realmente, en muchos casos, un artículo de lujo porque son ediciones muy cuidadas, con ediciones muy bien editadas, pero sí que es cierto que al final el papel y el digital tienen que convivir y al final el digital tiene que ser compatible con el papel, no pueden ser excluyentes. Uno no va a ser sustitutivo de otro. Yo creo que al final los lectores de cómic podemos tener aquello que realmente queramos tener en papel. El placer de leer un libro en papel es maravilloso, pero ¿por qué no también? No se puede tener todo en papel. Al final es un despilfarro también ecológico, medioambiental, incluso económico, ¿no? Y el cómic digital yo creo que puede también dar, bueno, pues ese punto también de calidad, que tú puedas tener también muchísima obra de un autor, pero lógicamente de forma legal, pagando los derechos de autor adecuados y pagando el precio adecuado y tenerlo toda la colección en digital. Dime una cosa, como un profesor de economía es tan apasionado del cómic y es capaz de estar en un punto, digamos, tan evocador, que acaso pueda estar en los antípodas de lo que es la economía, un poco más pedestre. Bueno, yo te preguntaría que como un profesor de historia podría ser tan apasionado de la música, ¿no? Pero en definitiva, al final el cómic pues es un canal también de ocio, de disfrute, de placer, de lectura, como pueda ser la ópera, la poesía u otras artes que se supone que son más cultas, ¿no? Y precisamente en esta exposición lo que tratamos de reivindicar es que el cómic está a nivel artístico pues al mismo nivel que cualquiera otra. Incontrovertiblemente. Muchísimas gracias por atendernos, Juan. La exposición puede visitarse hasta el 3 de febrero. Hasta el 3 de febrero, o sea que todos los aragoneses y los visitantes de fuera tienen acceso aquí a esta magnífica exposición. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y vamos a ver si te parece fenomenal un poco estos magníficos cuadros, a ver si encontramos algún personaje que me guste. Seguro, porque sí.